Buenas noches, Angélica, otra vez. Gracias. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Y gracias a María, bienvenida María. Esta noche nevada, donde está Angélica. Esta noche fría, donde estás tú. Esta tarde fría, donde estás tú, María. Hoy vamos a hacer unos viajes con algunas escalas. Has querido escuchar tus tres últimas vidas pasadas antes de esta. Angélica me ha leído lo que le has enviado. Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar por la más lejana, María, si tú estás de acuerdo. Vamos a viajar al Cairo y estamos en el año 1240. Estamos en el Cairo. En este Cairo, en aquella época en donde las personas eran, vamos a llamarlo así, sometidas en cierto punto, eran muy adeptas a la práctica de la religión, ya entonces, a la práctica de la brujería también. La brujería es algo que ha existido desde hace muchos años, desde hace muchas décadas e incluso muchos siglos, así tanto como ustedes. Las personas siempre han estado, se han sentido afectas por estas costumbres y esta magia que le llaman, magia negra no tan buena. Esta vida que tú viviste ahí, María, en la cual no te llamabas María, desde luego te llamabas Sahalame, Sahalame, que puede traducirse como Salomé actualmente, pero tu nombre en árabe era Sahalame. Ese era tu nombre en esa época. Eras una mujer distinguida, eras una mujer que tenía también acceso, en muchas vidas has tenido acceso a la educación, en cierto modo. No vamos a llamar la educación como ahora se conoce, María, como una persona que va a la escuela y que tiene profesores, porque esa no era la forma en la que se desarrollaba en aquella época. Eras una mujer que tenía una familia adinerada para la época. Tenías una familia adinerada con poder adquisitivo, con tierras cultivadas, con tierras cultivables. En aquella época aprendiste la misticidad y te sentías muy atraída por todas esas cosas místicas que tú no podías ver, pero que tú sabías que existían, justo como ahora. Este gusto por la misticidad te viene desde años atrás, pero en esa vida ya estaba bien inculcada. Y además no era mal visto, era visto como personas que eran mucho más elevadas intelectualmente, incluso las personas que estaban atraídas por la misticidad y que comprendían el mundo del más allá o que trataban de comprenderlo. La gente que no estaba tan cercana a esto creía que ustedes tenían una especial conectividad con Dios. Es por eso que también eras respetada. Además, no solamente por esa misticidad que practicabas, sino también por el seno de tu familia, que era una familia adinerada, como lo he dicho. Adinerada en esa época significaba propietaria de varios terrenos, propietaria de cultivos, propietaria de animales, de árboles frutales,
de ese tipo de bienes, ese tipo de bienes. Eras una mujer emprendedora también, te gustaba mucho participar en las vendimias, en la vendimia, pero no de viña, no de en la vendimia como se llama ahora, en la extracción de uvas, sino en la venta, en la venta de todo lo que producían las personas que trabajaban para tus padres, los, vamos a llamarlos trabajadores, aunque tenían una cierta forma de esclavitud, pero se llamaban trabajadores, a los dirigidos. Te gustaba observar cómo trabajaban y te gustaba imaginar cómo podían hacerlo mejor, cómo podían hacerlo de una forma más estratégica para avanzar más rápido y para ser más productivos. Tú estabas focalizada en ese tema, María, en la productividad. Pensabas que una persona que no estaba bien alimentada, que no había dormido lo suficiente, que no descansaba lo suficiente, que no estaba protegida lo suficiente, no podía trabajar correctamente. Y tú dabas estas ideas a tus padres. Algunas veces tus padres te escuchaban y otras no. Ellos necesitaban tener más, no necesitaban, pero deseaban tener más riquezas y más riquezas. Y en cierto modo tú veías esto como algo normal. Ustedes daban a cambio del trabajo de estas personas, les daban ropa. Me está mostrando cómo estás entregándoles como paquetes de ropa, paquetes con lazo, a cambio de alimentos, de desayunos, de comidas en donde tú vivías. Era una casa muy grande con muchos arcos y un terreno muy grande con muchos empleados. Se veo en la tierra, un sol muy grande y tú eras una mujer elegante con una especie de como sombrero, así como raro, como poesía árabe, color azul, con unas como cadenas aquí, muy elegante siempre. Las personas estaban a tu servicio también. Eras perteneciente a la clase, lo que ahora podía llamarse como la clase media alta, pero en ese momento que había mucho más pobreza que clase media alta, en realidad eras tú de la clase alta. En ese momento podríamos llamarlo así, que eras de la clase alta. Tus padres habían puesto mucha atención en tu educación en ese momento porque querían dejarte junto con tus hermanos ese imperio que ellos habían creado. Querían que tú supieras contar, que tú supieras administrar, que supieras ver en dónde invertir el dinero, en dónde invertir las ganancias, en dónde vender, a quién vender. Te mandaban también a otros pueblos, en camello, a otros pueblos. Mandaban personas a otros lados con recorridos largos que duraban meses para investigar si había otros lugares que pudieran estar interesados por cosas que ustedes vendían, sobre todo también textiles, orfebrería y materiales de ese estilo, también joyas, brazaletes. Ustedes vendían muchas cosas, eran comerciantes. En esta vida, aparte de eso, aprendiste, María, aprendiste a juzgar, pero no de la mala manera. Aprendiste a juzgar de una forma correcta, a ver cuáles eran las cosas positivas y las cosas negativas de una situación. Aprendiste a tener un raciocinio más fuerte, un raciocinio más pertinente. Tus ideas se esclarecieron. Tenías esta conectividad con el más allá cuando tú lo deseabas, simplemente por decirlo, y así ocurría, tal y cual ahora, solamente que en ese momento era visto como algo excepcional.
Ahora también, pero en ese momento más tenías acceso a información de la calle también, que te venía de forma natural y sabías cuando las cosas estaban bien y cuando las cosas estaban mal. Trabajabas mucho por medio de la intuición. Utilizabas tu intuición para saber si podías tener confianza en tal o cual negocio, en tal o cual persona que venía a proponerte comprar muchas reses, muchas vacas, muchos animales, muchos animales. Y tú decidías si era una buena idea o no. O también tapetes, me está enseñando muchos tapetes. Y las personas venían a ofrecerte cosas y tú veías si era buena idea o no. Usabas tu intuición en esa época. Aprendiste el liderazgo, aprendiste a ser escuchada, a levantar la voz. Sin duda fuiste una mujer feliz en esa época. Viviste con abundancia, con una vida un tanto tranquila. ¿Tenías alguna presión tal vez de parte de tu padre para que pudieras arreglar algunas situaciones de forma más rápida? Pero en general tu vida fue tranquila. Viviste una vida longeva hasta la edad de los 80 años y falleciste simplemente en tu casa, imaginando cuál sería tu siguiente proyecto. Llegaste hacia nosotros a la calle. Esa fue una vida muy rica, María, en experiencias materiales. Existen reencarnaciones que son ricas en experiencias materiales y otras que son ricas en experiencias espirituales. También pueden existir las dos, una mezcla de dos. Pero esta fue muy rica en experiencias materiales y tenía algunos toques espirituales. Te permitió conocer la abundancia y las posibilidades que tiene alguien que vive en la abundancia económica en el mundo en el que ustedes viven. En otras vidas no tuviste las mismas ventajas y es por eso que tú habías decidido de reencarnarte bajo estas circunstancias para poder comparar y poder ver las dos caras de la moneda. Vamos a hacer otra parada, vamos a hacer un nuevo viaje. Este nuevo viaje este nuevo viaje vamos a hacerlo a un lugar también cálido. Has elegido lugares cálidos, calurosos, María. Este nuevo viaje que Angélica ya ha anotado se llevó a cabo en el año de 1630 en Mykonos, en Grecia, en donde no te llamabas María tampoco, te llamabas Misaya, 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 que significa la dulce, la espléndida, la romántica,
la confiada, la especial, la única, la tierna, emotiva, una mujer con esas características. En ese momento, Grecia estaba viviendo una sucesión de poderes y estaba pasando por un momento histórico importante. Era una isla rica, era una isla conocida. Grecia era un lugar amado, que la gente gustaba de ir, los que podían ir. Y tú naciste y creciste en ese lugar, rodeada de abundancia de todo lo que Dios ha creado, abundancia en alimentos, en frutas, en naturaleza, un ecosistema hermoso, todo lo que plantaba crecía. Era una Grecia limpia, amable, con toques muy latinos también. En ese momento decidiste reencarnarte en ese lugar con algunas de las mismas personas con las que te habías reencarnado antes en tu vida de El Cairo. Decidiste darte otra oportunidad para conocer otra forma de vivir la vida, una forma más simple, una forma más tranquila, sin tanta presión, sin restricciones, una vida libre, una vida simple. Querías vivir una forma natural, en forma natural. Esta vida natural que tuviste ahí en Grecia te permitió conectarte todavía más al mundo celestial, más a la Akasha y más a ti misma. Tú no le llamabas Akasha y no le llamabas de estas formas, pero sabías que estabas conectada y sentías un gran amor por la naturaleza, este amor que te habían inculcado tus padres, pescadores, una familia sin tantos lujos, pero tampoco en la pobreza. Era una familia también de clase media, vamos a llamarla de clase media baja. Viviste muy alegre con tu familia, era una familia muy unida, muy risueña, que disfrutaba de los pequeños placeres de la vida. Desde luego que ustedes comían muchos pescados y mariscos y cosas que producía el mar, cosas que ustedes sacaban del mar. Tu padre tenía olivos y a ti te gustaba venir con él a cortar esas aceitunas y después hacer el proceso para tener aceitunas. Y me muestra cómo estás llenando barriles de madera con las aceitunas y le pones agua y con sal, hierbas, y las cerraban muy bien. Y luego están haciendo alguna sopa en el mar, en la arena. Era una vida simple, muy tranquila, y estabas descalza siempre. Solamente tu única preocupación era saber hacia dónde iban a ir a pescar al día siguiente. Era todo, solamente vivías el momento presente y eras así feliz. Te preguntabas tal vez qué sucedía en otros lugares, pero no iba más allá. Simplemente disfrutabas lo que la vida te daba en ese momento. Tus amigas eran muchas amigas tenías que venían contigo a pasar un rato y a platicar de la vida, de las cosas cotidianas, sin tanta fanfarronería. En esta vida aprendiste a vivir el momento presente,
el instante presente, a respirar el aire puro y agradecer a los dioses a los que tú creías, agradecer por esa vida que tenías, simple, tranquila. Esa vida te gustó mucho, María. Fue una vida hermosa. En esa vida te casaste, te uniste a una persona y tuviste 4 hijos. Tus hijos también fueron pescadores después y se ocuparon de ti hasta que envejeciste y seguiste muy sonriente siempre y tus nietos te querían. Era una vida idílica. Tenías una pequeña casa con lo necesario y vivías simplemente. Salías por las noches a observar las estrellas, a escuchar el mar. Tu casa está cerca del mar, estaba cerca del mar. Andabas casi siempre sin zapatos. Eso, desde luego que te ayudó mucho a estar conectada con el más allá y con la tierra también. Conectarte a ti misma. Y simplemente tu muerte fue natural, así en tu cama, agradeciendo a tus dioses, pero agradeciendo finalmente, no importa que no haya sido exclusivamente a Dios, como tal vez debió ser, pero tú agradecías y eras feliz y eso era lo importante. En esa vida aprendiste a vivir el momento presente y a ser agradecida por lo que tenías, que para ti era mucho, muy hermoso, a pesar que para otras personas era poco y que para otras personas tal vez lo pudieran ver como una persona conformista, pero tú no lo veías así, jamás lo viste así y no enseñaste eso a tus hijos, les enseñaste valores muy profundos y verdaderos, como el respeto y el amor a la familia, la entreayuda, el valorar lo que se tiene, el respeto a la naturaleza, el vivir del día a día, que esa es la forma que nosotros amamos también, el vivir al día y el día a día. Esa es tu vida, esa fue tu vida en Grecia. Este otro viaje, María, este otro viaje se lleva a cabo en el año de 1860 en Francia, en Rouen.
Rouen, Francia, en donde no te llamabas María, sino Frédéric Saint-Cloud. Frédéric Saint-Cloud. Frédéric Saint-Cloud. En esta reencarnación, como Frederica, eras una mujer también perteneciente a la clase media alta, una mujer hija de orfebres que eran considerados como artistas en aquella época, trabajaban con sus manos, te enseñaron a realizar piezas exquisitas y únicas de orfebrería, así que eras conocida por ser hija de estas personas. Tu reputación era intachable. Eras una mujer elegante y eras una mujer creativa, dedicada a lo que tus padres te habían enseñado. Te codeabas también con algunas personas de la realeza, porque las piezas de tu padre eran piezas queridas. Tardaban ustedes mucho tiempo en realizarlas, trabajaban con pedidos que les hacía la corte del rey, que les hacían otras personas adineradas, banqueros sobre todo, dueños de farmacias, de boticarias y personas adineradas, diplomáticos, personas del gobierno que les hacían pedidos de piezas especiales y a ti te gustaba mucho realizarlas. Te gustaba diseñarlas, primero en papel, imaginar y después fabricarlas, y te sentías muy honorada y muy feliz. Me está mostrando cómo estás con una ropa de esa época, como con una falda de color café, una blusa blanca, una falda larga y amplia de color café, una blusa blanca y un como babero, mandil, y el cabello amarrado con una como cosa blanca aquí, y estás con las manos atrás y te están poniendo una medalla. Esa es una condecoración, María, que recibiste a la muerte de tu padre en esa época, en reconocimiento del trabajo de orfebrería de alta calidad que ustedes hacían, y tú la recibiste con mucho cariño y mucha alegría. Esa era una época de prosperidad, en ese lugar. Se estaban construyendo muchos caminos, estaban construyendo nuevas rutas para Francia, se estaba abriendo cada vez más hacia otras partes de Europa, y entonces había muchas personas interesadas en lo que se hacía en Francia, y tú hacías piezas interesantes, así que tus piezas llegaron a estar hasta en otros lugares, en Bucarest, llegaron a estar en Italia, se las llevaban a otras partes porque eran bonitas. Habían revendedores también de esas piezas. ¿Me puedes mostrar las piezas, Raciel, por favor? Son jarrones, así como para poner flores o agua, pintados con la mano, cucharas como de cerámica, por así llamarlo. Sí, vajilla.
cofrecitos y como unos óvalos así, con unas caras, relicarios. Ujú. Y alhajas, algunas alhajas también. Eras una... Tu despertar en esa época era artístico, fue artístico y te permitió trabajar la espiritualidad también de otra manera. La espiritualidad puede ser trabajada y recibida de maneras diferentes y en una persona creativa resulta es una persona espiritual también que recibe el conocimiento de la Akasha y que lo plasma a través de sus creaciones. La persona no se da cuenta, pero es su yo superior, es Dios mismo que está diciéndole, que está guiándole y está soplándole, tal vez podrías poner esto y este diseño. Y tú te inspirabas en ese momento en diseñar con, con cosas de la naturaleza, con detalles florales, con un pincel, estabas pintando hojas, estabas pintando cosas de la naturaleza que tú veías a tu alrededor, también montañas, eran diferentes cosas que hacías, muy hermosas, muy duraderas también, de alta calidad. En esa vida aprendiste el trabajo, aprendiste a ganarte el dinero con tu trabajo mismo, tú haciendo las cosas por ti misma. Aprendiste a valerte por ti misma también. Tú llevaste esta, vamos a llamarla empresa de tu padre, hacia adelante. Aceptaste personas que te dijeron que iban a vender tus piezas en otros países y así fue. Y por eso tus piezas fueron conocidas allá y se fueron allá, a otros lugares. Estabas muy contenta, fuiste muy feliz en esa vida también. Fue una vida muy equilibrada, fue una vida muy bella, con abundancia también, con mucho trabajo, pero con abundancia. Tuviste algunos novios, te casaste una vez, no tuviste hijos, decidiste dedicarte al trabajo únicamente, al trabajo 100%. Querías sentirte reconocida por tu trabajo. Esto es algo que te había faltado en otras veces, en otras vidas, sentir ese reconocimiento de los demás y halago por el trabajo que tú hacías, y en esa vida lo lograste. Esa era tu enseñanza, ese era tu propósito, sentirte reconocida, y lo lograste y fuiste feliz. Escogiste un momento perfecto para reencarnarte en esa parte de Francia. Tal vez podrías en un momento próximamente, con la ayuda de Dios, María, regresar a esta parte de Francia y ver qué sientes, qué te inspira, qué te trae, cómo te sientes. Y otras partes que te he dicho también sobre tus vidas pasadas. En esa vida me está mostrando cómo estás pintando un jarrón y de pronto te sientes mal. Te sientes mal y está como todo muy oscurito, como que te alumbrabas con velas.
y me muestra que te fuiste a acostar y como te dio fiebre. Era, era una fuerte fiebre. Y sucumbiste ante esto. Y falleciste, trascendiste, dejaste ese cuerpo a la edad de los 48 años. Era una edad corta, pero con muchos éxitos. Y veniste hacia nosotros, María. Esas son tus 3 vidas pasadas antes de esta. Esas vidas son tan diferentes unas de otras, tan ricas, tan llenas de aprendizajes, que estamos seguros que cuando las escuches te harán pensar en algunas cosas, tal vez te hagan recordar otras. Déjate llevar por tus emociones, por lo que sientes cuando estamos platicando estas cosas. ¿Tienes algunos recuerdos que te hacen pensar? ¿Qué te imaginas? ¿Qué sensaciones tienes? Te amamos profundamente, María, y te decimos hasta muy pronto. Dios te bendice siempre. Gracias, Arcángel Gracias a Dios. Gracias.